Célula. La célula es la unidad estructural mínima con vida propia de todos los organismos vivos. Cada célula está formada por el protoplasma, que es la sustancia viviente y representa la base física de la vida. Este se encuentra en estado coloidal. Un coloide se define como una sustancia cuyos componentes son de un tamaño tal que no pueden atravesar a través de las membranas naturales. El protoplasma se divide en carioplasma y citoplasma. El carioplasma representa todo lo que es el núcleo. Este se tiñe con los colorantes básicos, por lo que es basófilo, y se tiñe de color azul intenso o morado. El citoplasma representa todos los demás componentes de la célula. Este es acidófilo, ya que se tiñe con los colorantes ácidos, por lo que se tiñe de rojo o rosado. Los componentes del protoplasma son agua, proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos y sustancias inorgánicas. El agua representa alrededor del 75% del protoplasma. Esta se encuentra en parte libre como disolvente y en parte unida a proteínas como componente estructural. Las proteínas constituyen más de la mitad de la célula en seco y determinan la forma y estructura de la misma. Las proteínas forman estructuras. Pueden existir como proteínas puras o combinadas con lípidos para formar lipoproteínas, o con carbohidratos para formar glucoproteínas, proteoglucanos y mucoproteínas. Las proteínas también forman enzimas y hormonas. Los ácidos nucleicos son de dos clases, son el ADN y el ARN. El ADN se llama ácido desoxirribonucleico y el ARN ácido ribonucleico. El ADN forma el material genético y se encuentra principalmente en el núcleo, aunque también podemos encontrarlo en el citoplasma, específicamente en las mitocondrias. El ARN abunda tanto en el núcleo como en el citoplasma. Este lleva los mensajes desde el núcleo hasta el citoplasma y actúa como plantilla para la síntesis de proteínas. Los carbohidratos constituyen la principal fuente de energía en la mayoría de las células. Este se almacena en forma de glucosa y glucógeno. También se encuentra formando parte de los componentes extracelulares. Los lípidos son componentes importantes en el sistema de membrana de la célula. Estos también actúan como fuente de energía para las células. Las sustancias inorgánicas son indispensables para la realización de los procesos fisiológicos y bioquímicos de la célula. Entre estos tenemos el calcio, sodio, potasio, magnesio, fosfato, etc. Además participan en otras funciones como son el mantenimiento de la presión osmótica tanto intracelular como extracelular, la contracción muscular, la transmisión de impulsos nerviosos, la rigidez de los tejidos como el hueso y el diente, la adhesión de células, activación de enzimas, etc. Propiedades de la célula. Las propiedades del protoplasma son la respiración, crecimiento, irritabilidad, conductibilidad, contractibilidad, absorción, secreción, excreción y reproducción. La respiración es el proceso mediante el cual las células toman el oxígeno y las sustancias nutritivas para producir energía. Este es un proceso vital para las células y durante el mismo se produce oxígeno, dióxido de carbono y agua. El crecimiento es el aumento de tamaño celular por el aumento de la cantidad del protoplasma o también por el número de células. Cuando hay aumento en el tamaño de la célula se llama hipertrofia. Cuando hay aumento en el número de las células se llama hiperplasia. La irritabilidad es la capacidad que tiene la célula para responder, es decir, de elaborar una respuesta ante un estímulo. Esta propiedad está bien desarrollada en las neuronas. La conductibilidad es la generación de una onda de excitación a toda la célula a partir de un punto de estimulación. Está también desarrollada en las neuronas. La contractibilidad es la capacidad de la célula para cambiar de forma.
generalmente por acortamiento. Está bien desarrollada en las células musculares. La absorción es la capacidad de las células para captar sustancias del medio. Está muy desarrollada en las células epiteliales intestinales. La secreción es el proceso mediante el cual la célula expulsa sustancias útiles, como por ejemplo hormonas, enzimas, etc. La excreción es la expulsión o eliminación de sustancias de desecho del metabolismo celular, como por ejemplo urea, creatinina, etc. La reproducción es la capacidad que tiene la célula de multiplicarse para dar como resultado células hijas idénticas a ella o células más diferenciadas. Las células se reproducen por medio de dos procesos que son la mitosis en las células somáticas y la meiosis en las células sexuales. El metabolismo celular es la suma de todas las reacciones químicas por medio de las cuales se lleva a cabo la nutrición de la célula. El metabolismo se divide en dos procesos que son el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es la degradación de sustancias introducidas en las células como nutrientes o partes del protoplasma. El anabolismo es la producción o síntesis de materiales que pueden ser retenidos o liberados por la célula. Tipos de células. Las células pueden ser eucarióticas y procarióticas. Las células eucarióticas poseen membrana nuclear que separa el material genético de los demás componentes celulares. Un ejemplo de estas son las células animales y vegetales, mientras que las procarióticas no poseen membrana nuclear, por lo que el material genético está mezclado con los demás componentes celulares. Un ejemplo de estas son las bacterias. Organitos celulares. Como ya hemos dicho, la célula está formada por el protoplasma, que es la sustancia viviente. Este a su vez se divide en carioplasma o núcleo y citoplasma, que es el resto de la célula. Los organitos que forman el citoplasma son el retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, las mitocondrias, los ribosomas, los lisosomas, centriolos, membrana plasmática, las vacuolas, los peroxisomas, el aparato de Golgi, los microtúbulos y microfilamentos. Los organitos que forman el núcleo son la membrana nuclear, el nucleolo y la cromatina. Estos dos últimos están suspendidos en este jugo que es llamado carioplasma o jugo nuclear.